Muy buenas noches. Estamos con el doctor Enrique Lip, a quien ya vemos en cámara, para conversar temas de interés de salud, de la salud de usted, la salud de toda la comunidad ariqueña y parinacotense, que es el tema que nos convoca esta noche. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a conversar como cada viernes. Estábamos esperando su versatilidad en el tema del COVID-19, pero me gustaría, antes de eso, si es que tocamos ese tema hoy, hablar más bien de la salud que no es COVID-19, que no es el famoso virus que nos tiene a todos aquí contra la pared. ¿Le parece que hablemos de, por ejemplo, el tema de la salud mental de la ciudadanía, ¿verdad? Y de las enfermedades que no son relacionadas, no tienen que ver con esta pandemia, pero que son enfermedades que están a la espera de un tratamiento, de una atención que corresponde y se merece la gente. ¿Le Sí, parece un claro. tema? A sus órdenes, Enrique. Hablemos del tema que usted amerite, que es necesario conversar y comunicar a la ciudadanía. Pero antes que nos vayamos al tema no COVID, digamos, me parece que es adecuado decir que las cifras COVID de casos activos en Arica la última semana no han presentado mayores variaciones, esto en términos promedios. Recordemos que llegamos a bordear los 400 casos activos por 100.000 habitantes, una cifra altísima, y que después de la cuarentena comenzó a disminuir, llegó incluso hasta 290, lo que era una cifra que nos mantenía bastante contentos, pero día siguiente tuvo un salto nuevamente y estamos por ahí por entre los 320, 325 casos activos por 100.000 habitantes, lo que obviamente que no nos deja contentos porque significa un estancamiento en la reducción de los casos activos. Y dicho eso, ahora vayamos de plano a las enfermedades no COVID. Bien, empecemos por el tema salud mental. Es ya general que los medios de comunicación y los especialistas en la materia a nivel país y fuera del país se estén refiriendo a la secuela que deja la pandemia en las personas en su estado de salud mental o emocional. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque nosotros no escapamos a esa realidad, entiendo, ¿no? Mire, yo antes de abordarlo más en profundidad, colocaría un contexto, y el contexto es el siguiente. Chile, lamentablemente, no es un país que goce de buena salud mental, por lo menos en términos objetivos y de mediciones internacionales. Más bien, sufrimos de varios trastornos mentales, lo que no quiere decir que estemos locos ni mucho menos, No, pero sí hay muchos trastornos de ansiedad, hay mucha depresión, y eso tendrá que es uno de los grandes temas que tengamos que abordar cuando salgamos de la crisis sanitaria. Siempre hemos dicho que esta crisis sanitaria o pandemia nos ha desnudado en lo que somos, no solamente en el área de la salud, sino en diferentes áreas, pero especialmente en el área de la salud ha quedado desnudado varios temas que es necesario conversar, que es necesario transparentar, y esto obviamente no solamente desde la clase médica, sino también con todos los ciudadanos, con los que son los usuarios. Todos somos usuarios de los sistemas de salud, y el área de la salud mental, Enrique, claramente ha mostrado que está muy debilitada, o siempre ha sido debilitada. Basta hacerse la pregunta, ¿qué tan fácil es conseguir una hora, por ejemplo, para un psiquiatra en el sistema público? No solamente en el sistema público, en el sistema privado también. Entonces, vamos a tener que conversar de estos temas. Bueno, y dentro de ese escenario que no es muy bueno, muy alentador, aparece una revuelta social, ¿no es cierto?, a fines del año pasado, y se le suma ahora una crisis sanitaria que ha golpeado muy fuerte a toda la sociedad, y claramente entonces factores gatillantes para trastornos mentales son, por ejemplo, para nadie sería un misterio, decir, doctor. la pérdida del empleo, la pérdida de ingresos, el aumento de las deudas, etcétera. Dígame. Y agreguemos a eso que estamos bajo la amenaza de otra posible reacción, no sé, multitudinaria de reclamos, tal vez igual o peor que la que vivimos en octubre del año pasado. Entonces es otra amenaza que genera más incertidumbre, más inquietud, ¿no? Por cierto, y la incertidumbre, ¿no es cierto?, los futuros inciertos no son muy cómodos para un gran número de personas. Hay un grupo de personas, excepto de seres humanos, que en el fondo vive de la incertidumbre y de la especulación también.
digámoslo, pero la gran mayoría nosotros nos sentimos más cómodos en escenarios ciertos, donde nuestros futuros están más o menos asegurados, ¿no? Entonces, este escenario de incertidumbre, este escenario de no saber cuándo vamos a volver a trabajar a plenitud, como lo hacíamos anteriormente, como dice usted, si esta revuelta social de fines del año pasado va a volver o no, y si va a volver, bueno, en qué intensidad va a volver, la misma que el año pasado o peor aún, no lo sabemos. Y para colmo, para como guinda de la torta, no sabemos si nos podemos enfermar o no enfermar, y esta es una enfermedad además que, si bien es cierto, siempre lo hemos dicho, en la mayor parte de los casos evoluciona de forma favorable, con tratamientos que están al alcance de la gran mayoría de las personas. Hay un 5 a 20% de personas que requiere hospitalización, y dentro de la hospitalización requiere unidades de cuidados intensivos, y dentro de ese escenario también es posible que se puedan fallecer, y puedan fallecer en situaciones que son bastante desagradables, como es lejos de los seres queridos, ¿no es cierto? Con un escenario de incertidumbre, donde la comunicación, además, Enrique, también ha quedado esto al descubierto. Muchas de las familias que han tenido seres queridos en las unidades de cuidados intensivos se quejan de que la comunicación no ha sido la adecuada, porque en 24 horas a veces les dan un informe de 2 o 3 líneas, y con eso se tienen que conformar, sabiendo que al día siguiente a lo mejor le pueden decir que su ser querido falleció o se complicó, etc. Entonces, bueno, todo este escenario indudablemente que puede gatillar trastornos mentales. Lo primero que puede gatillar son trastornos de ansiedad y angustia, evidentemente. ¿Quién no se va a angustiar en el actual escenario? Y también ha aumentado, ¿no es cierto?, los trastornos depresivos, y también han aumentado los trastornos de pánico. Y dentro de este grupo, el pánico, la crisis de pánico, es muy interesante que lo podamos abordar, porque es muy característico y causa mucho temor y mucha angustia en las personas, pero es una angustia exagerada. O sea, la persona siente un miedo a morir, siente que algo malo le va a pasar, algo referente a su salud y que compromete su vida, a tal punto que mucha gente no quiere salir. Y además la sensación, Enrique, es tan desagradable que el miedo que siente la persona es a volver a sentir los síntomas, es decir, tiene miedo a que se replique la misma crisis. Sí, Y claro. eso la angustia en demasía. Ahora, es bueno decir que nadie se va a morir de una crisis de pánico, ¿ya? Por muy mal que se sienta esa persona que se va a morir, no se va a morir. Pero al mismo tiempo hay que señalar que síntomas y signos muy parecidos a las crisis de pánico también los podemos ver en enfermedades orgánicas, físicas, ¿no? Claro. Como por ejemplo un infarto al corazón. Si usted siente opresión al pecho, sensación de que se va a morir, angustia, sudoración fría, eso puede ser una crisis de pánico, pero por cierto que también puede ser un infarto al miocardio, al corazón. Y entonces no podemos banalizar los síntomas. Ahora, una vez que las personas ya se acostumbran e identifican estos síntomas, además como son repetitivos, ya entonces es más fácil esa diferenciación. Pero en la primera crisis, en el debut, digámoslo así, no podemos llegar y decir, no, no te preocupes que es una crisis de pánico. Nuestra primera obligación es descartar otras patologías, como las que acabo de mencionar, patologías cardíacas, también hay algunas alteraciones hormonales de la glándula tiroides que también pueden ocasionar trastornos similares. Lo importante aquí es que la respuesta a estos trastornos de pánico sea lo antes posible. Y aquí es donde estamos en una encrucijada, porque sabemos que el acceso a la salud mental ya en tiempos normales es difícil. Claro. En tiempos de crisis sanitaria es mucho más difícil, casi imposible, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, el intento de acceder a ella. Afortunadamente hoy día también están los canales de comunicación, así como nosotros nos estamos comunicando ahora en esta entrevista, las personas se pueden comunicar con psicólogos, especialmente aquellos que se dedican al campo de la psicoterapia, también con algunos psiquiatras que han dispuesto esta forma de teleconsulta, y eso también ha aliviado un poco la demanda. Pero es muy importante comenzar el tratamiento luego y temprano, porque cuando la crisis de pánico ya se repite en el tiempo, se hace más bien crónica, puede derivar a otras enfermedades, alguna fobia, o ya entonces se hace
mucho más difícil la respuesta a un tratamiento que básicamente consiste en psicoterapia, como ya he mencionado, con la asistencia de nuestros amigos psicólogos y también con el auxilio de ciertos fármacos que, si bien es cierto, pueden comenzar siendo prescritos por médicos generales, pero que siempre van a requerir el control de supervisión de un médico psiquiatra y que son de dos grupos. El grupo de las benzodiazepinas, que nosotros los conocemos como ansiolíticos, que en el fondo a usted le va a calmar la ansiedad. Usted está con temblor, usted está con angustia, está con sudoración, está con dificultad para respirar, ahogo, sensación de opresión en el pecho, debilidad en las piernas. Bueno, ahí el ansiolítico en pocas horas le va a calmar esos síntomas y signos, le va a aliviar el día, lo va a dejar dormir. Pero no resuelve el problema que origina aquello. No resuelve el problema, pero a veces es necesario usarlo porque si no usted lo mantendría angustiado muchas horas. Entonces, paralelamente a los ansiolíticos aparece otro grupo de fármacos que son más bien los que podrían atacar el fondo del problema, farmacológicamente hablando, porque yo creo, y así esta es la opinión generalizada de los especialistas en psiquiatría, de que la psicoterapia es como el tratamiento más sólido, más fuerte, ¿no? Y está el grupo, como digo, de los antidepresivos, de un grupo antidepresivo que lo que hacen es inhiben la recaptación de la serotonina, que es un neurotransmisor cerebral, que es conocido como el neurotransmisor de la felicidad por muchos autores, y que entonces esto podría ser como el tratamiento más a largo plazo, ¿no? El que a usted le va a quitar el miedo. Los ansiolíticos le va a quitar la angustia, el temblor muscular, los signos y síntomas más molestosos en forma rápida, y este otro, que es de acción más lenta, es el que finalmente va a colaborar para estabilizar su sistema anímico, por decirlo de una forma. Y junto con estos fármacos, y muy importante decirlo nuevamente, la psicoterapia. Hecha por un psicólogo, ojalá un psicólogo que se dedique a la psicoterapia, y además que participen en este apoyo psicológico el entorno familiar, los seres queridos, y también enseñarle al paciente un poco de autoayuda. Esto, mire, ejercicios respiratorios son maravillosos, son muy buenos para poder controlar estos trastornos de pánico. ¿Y por qué colocamos el pánico como el ejemplo de todos estos trastornos psicológicos? Porque es el que más se ha visto estos días. Es increíble, si usted esto lo comenta en su casa o con sus amigos, más de alguien le va a decir, oye, a mí me está pasando eso o me pasó algo parecido. Entonces, perdón, un síntoma que estoy escuchando con más frecuencia en las personas acá es que, por ejemplo, han dejado de ver noticias donde se hable de la pandemia, porque eso los altera mucho y sistematiza una actitud, una conducta, ¿verdad?, anómala, porque, claro, no querer ver aquello significa que uno no está en condiciones de resistir la presión, ¿no?, la incertidumbre que va en aumento. Sí, bueno, miren, acá abrimos un canal para otro tema que a lo mejor lo podemos conversar más adelante. Yo tengo una opinión muy personal al respecto, Enrique. Yo creo que la pandemia en general, comunicacionalmente hablando, se ha manejado bastante mal. Claramente que es necesario este tema porque tiene que ver también con la claridad con que se entrega la información. La información se tiene que entregar primero en forma veraz, ¿no es cierto? Tiene que ser creíble, pero también es la forma de comunicar es la que a mí personalmente no me ha gustado, porque además ha sido ineficaz en moldear conductas. O sea, llevamos 5 meses, a las primeras semanas de comienzo de la pandemia, yo lo notaba en mis redes sociales, había un porcentaje no menor de gente que no creía en la pandemia. Hoy día ya yo creo que hay que ser muy leso en no creer que hay una enfermedad que está dando vuelta. Podrá ser de mayor o menor magnitud según cómo se enfoque, pero indudablemente hay gente que se está muriendo por este virus y aún las medidas de educación, de cambios de hábitos, son fácilmente verificables de que no se han adoptado. Fíjese que yo me doy una vuelta de repente por los centros comerciales, en el mismo centro, camino a mi trabajo, y veo las mascarillas mal puestas. O sea, ya han pasado 5 meses y las personas no saben ocupar las mascarillas. Entonces, la gente todavía no comprende los mecanismos de transmisión del virus y lamentablemente eso nos está también costando el precio de que nos ha perpetuado esta crisis más que en ningún otro país. Entonces, yo creo que cuando se le echa la culpa a la ciudadanía por no adoptar los hábitos, sí, está bien. Muchos por ignorancia
otros porque no creen, otros porque se las dan, ¿no es cierto?, de macanudo y quieren enfrentar a la autoridad, pero también hay una cuota muy importante de que no se ha entregado el mensaje como corresponde. Entonces, en algún minuto habrá que esto conversarlo, porque el origen de esto tiene varias explicaciones. No es solamente porque la autoridad no quiso hacerlo bien, sino que a mí también se me viene a la cabeza de que intencionalmente no lo quisieron hacer bien desde un comienzo, por diferentes razones, razones políticas, razones económicas, la que usted quiera, que tendrán que ser debatibles además. ¿Ya? Yo no creo en esta discusión así entre un periodista como usted y yo que doy mi opinión, sino yo creo que en algún minuto la ciudadanía tiene que colocar a los actores de esta pandemia, a los ministros, a regiones, a la Seremi de Salud, al intendente, a los actores ciudadanos. A mí me encantaría participar en un debate de altura de mira donde con información en mano podamos debatir las buenas y las malas decisiones de las autoridades. Doctor, se nos acabó el tiempo. El tema que dejamos pendiente es de sumo e importante porque la afirmación que hace respecto a que ha habido una intencionalidad, el no querer informar adecuadamente, se demuestra en un sentido común, en una respuesta que es obvia. ¿Cómo no va a haber excelentes comunicadores, agencias de publicidad, creativos en publicidad, que saben vender cualquier idea e incorporarla en la cultura masiva de la gente? Hay formas de resolver esto y eso no se ha visto, no se ha visto. En eso usted tiene razón. ¿Qué le parece que ese tema sea el del próximo viernes, doctor? ¿Te parece? Bueno, siempre a Muy sus órdenes, importante. Enrique. Sí, claro, cómo no. Y bueno, dejamos entonces también pendientes las otras enfermedades que no Por son las supuesto. enfermedades psicológicas mentales. Y con el tema de las enfermedades mentales, yo me gustaría despedir pidiéndole a las personas que hagan los esfuerzos que sean necesarios para mantenerse emocionalmente estables. Evidentemente que esto de a veces no escuchar tantas noticias, ojo, que no siempre es una negación, que uno también lo podría tomar desde ese punto de vista, lo que sería malo, ¿no? Pero también yo recomiendo no escuchar tantas noticias. Mire, escuchar el informe diario del ministro, la Seremi de Salud, no tiene ningún sentido. No resuelve nada. No va a resolver nada. La información relevante, más contundente, ya está. Lo que tenemos que hacer nosotros ciudadanos con respecto al autocuidado, ya lo conocemos, podremos ir afinándolo, a lo mejor también yo me comprometo con usted, Enrique, en su programa a hablar un poco de un tema que se dice uso de mascarilla, pero nunca se dice cuántas veces lavar la mascarilla, cuál tipo de mascarilla es la mejor, Claro. ¿Cuánto realmente la dura una mascarilla, mascarilla en uso útil, no? Claro, por ejemplo. exactamente, cuánto me protege, por ejemplo, cuando yo estoy, aunque esté a un metro suyo, hablando en voz alta, ¿lo protege a usted de una transmisión viral o no? O sea, hablar de mascarilla, pero un poco más a fondo. Técnicamente. Y técnicamente hablando. Así que tenemos muchos temas que conversar. Yo le agradezco la oportunidad que me da de informar y transmitir un poco de conocimiento a la ciudadanía, especialmente a la de Arica, así que estoy a sus órdenes. Bien, doctor, agradecido nosotros también de escucharlo porque así todos nos estamos orientando de manera más correcta, más eficiente y con argumentos que da un médico y que atiende como si fuera un médico de cabecera, que es la garantía de hablar con usted. Si nos vemos el próximo viernes, ¿le parece? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.